Ok. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Hola Ariana, hola Shania. Aló, aló, ¿me escuchan? Chicas. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo está Shania? Muy buenas tardes. Gracias, hija, por confirmar. Bien, esperando que los demás se vayan uniendo en el correr de los minutos. Hola Ariana, ¿qué tal, hija? Vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿de acuerdo? Ya tenemos 45 minutos y es bastante corto, ¿no? Para tratar de abordar la, bueno, la variedad de temas que hoy nos toca recordar, ¿ya? Jóvenes, vamos a comenzar. Ya estoy compartiendo la pantalla. No sé si se puede visualizar ahí. Shania, Ariana, se puede ver la diapositiva, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí? ¿Está compartiendo? Está compartiéndose la diapositiva, chicas, ¿se puede ver? ¿Me confirman para poder dar inicio? Aló, aló. Ya, a ver, chicos, ya estoy compartiendo la pantalla, por favor, ¿me confirman? Ahí estaban llegando John, Xiomara. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Chicos, ¿me confirman si se ve la diapositiva, por favor? Sí, ok. Gracias, John. Excelente, muy bien. Correcto, entonces vamos a continuar, ¿ok? ¿Qué tal, Xiomara? Buenas tardes, hija. Muy bien, empezamos con el repaso, semana número 4, ¿ya? Semana número 4. Jóvenes, para esta clase vamos a recordar algunos temas importantes dentro de lo que se conoce como literatura española, ¿ya? Los elementos más relevantes de la literatura española, ¿no? ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes, hija. Empezamos entonces, ¿ya? Bien, jóvenes, recordando sola a modo de introducción, ¿no? De presentación, ¿ya? Recordando que la literatura española tiene sus inicios en la Edad Media, dado que es en la Edad Media donde surge pues el español, ¿no? La lengua española, ¿ok? Entonces, dentro de la Edad Media, la composición más importante va a ser el cantar de gesta. Recuerden que los cantares de gesta fueron poemas heroicos, ya compuestos por los juglares y que se transmitían de manera oral, ¿no? De manera oral, ¿ok? El más grande poema, la más grande composición dentro de los cantares de gesta en España va a ser el Cantar del Mío Cid. Cantar del Mío Cid que nos cuenta, nos narra las hazañas del guerrero llamado Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid. ¿Ok? Recuerden que el tema dentro de la obra, ojo, el tema es la pérdida y la recuperación del honor del Cid, pero también aborda otros temas, ¿no? Como la lucha entre noblezas, como el vasallaje, ¿no? La lealtad del vasallo al señor feudal, ¿ok? Al rey. ¿Ya? No olviden eso, por favor. También tenemos el tema de la Guerra Santa, ¿no? La obra, el mío Cid, se desarrolla bajo el contexto de Guerra Santa, ¿ok? Y por último, no olviden que plantea el tema del ascenso social por méritos de guerra, ¿ok? Ya digamos, las clases sociales no estaban totalmente cerradas dentro de la España medieval, ¿no? Estas clases había movilidad dentro de las clases, ¿no? O sea, uno que nacía siendo pobre, ¿no? Podía ascender, ¿ya? Por méritos de guerra principalmente, ¿ok? Entonces, todo ello está presente en el Miocid.
Recuerden, compuesto por un juglar o por dos, se dice, ¿no? Por dos juglares. Y tiene rima asonante, una variedad métrica, ¿ok? Lo característico de la poesía popular medieval, ¿ya? Este es el primer momento de la literatura española, la época medieval, recuerden. Luego, terminada la Edad Media, comienza en Europa y obviamente en España también la Edad Moderna. Y con la Edad Moderna llega un nuevo movimiento también artístico a España, ¿no? El Renacimiento, ¿ok? Y luego del Renacimiento llega el Barroco. El Renacimiento lo hace en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. ¿Ok? Jóvenes, recuerden que tanto Renacimiento como Barroco se caracterizan porque aparecen grandes autores de la literatura española. ¿Ok? Por eso a este periodo, a esta época que comprende siglo XVI y siglo XVII, se le conoce como la Edad de Oro. ¿Ya? La Edad de Oro de la literatura española o en algunos textos lo encuentran como el siglo de oro. ¿Ok? Entonces, el siglo de oro tiene dos momentos, Renacimiento y Barroco. Recuerden que el Renacimiento es equilibrio, armonía, ¿de acuerdo? Búsqueda de la belleza en el equilibrio, ¿ok? En cambio, el barroco es complejidad, ya es retorcimiento formal. Son dos corrientes que tienen muchos puntos en comunes, pero también son distintas. No lo olviden. En el equilibrio hay optimismo, ¿no? Hay efusividad. En el barroco lo que encontramos es pesimismo. ¿De acuerdo? La idea de movimiento, de contrastes, ¿no? Todo cambia, nos dicen los autores del barroco. Ahora, tanto en el Renacimiento como en el barroco, recuerden, se desarrollan todos los géneros literarios, ¿ya? Lírica, narrativa o épica narrativa y dramática. En la lírica va a destacar, ustedes deben recordar, eh, a Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega con su libro Églogas, con la obra Églogas, ¿de acuerdo? También tenemos a Luis de Góngora. Luis de Góngora que destaca con el poemario Soledades, ¿ok? ¿Ya? Góngora es autor del barroco. Y lo particular en Góngora es que propone un nuevo estilo en el lenguaje, ¿no? Un estilo muy retorcido, un estilo complejo, recargado de figuras literarias, ¿de acuerdo? Tanto así que al estilo que utiliza Góngora se le conoce como el estilo gongorino o culterano, ¿ok? Donde la complejidad en la forma, en la expresión, pues llega a su máximo nivel, ¿no? Esta complejidad se alcanza con el uso de figuras literarias principalmente, ¿de acuerdo? Y también con alusiones mitológicas, etcétera. Eso es en poesía, muchachos. En narrativa, ya en el Renacimiento aparece la novela picaresca, recuerden. Ya la novela picaresca de tendencia realista que nos cuenta, ¿no? Las vivencias del pícaro, es decir, del antihéroe. ¿Ok? El pícaro es un antihéroe porque reúne características pues negativas, ¿no? Pero es el protagonista de la historia, ¿ok? El pícaro es de baja clase social, miente, roba, no tiene honor, es cobarde, ¿ok? Y con ello la novela picaresca se distancia notablemente de las novelas de caballería, de las novelas pues donde se idealizaban a los guerreros. Por eso decimos que la novela picaresca es la contraparte, ¿no? De la novela de caballería, ¿ya? ¿Ok? Recuerden, la novela picaresca es 100% de origen español, ¿ya? Y la principal novela picaresca, Lazarillo de Tormes, ¿ok? Eso es en el Renacimiento. En el Barroco, campeones, aparece Don Miguel de Cervantes Saavedra con la novela Don Quijote de la Mancha. En Don Quijote de la Mancha se plantea el tema de la lucha entre lo ideal y el materialismo, ¿no? El idealismo contra el materialismo, ¿ok? ¿Quién representa el idealismo? Ustedes deben recordar, ¿ah? ¿Quién representa el idealismo?
Don Quijote, ¿no? Alonso Quijano, el protagonista, Don Quijote. ¿Quién representa el materialismo? Sancho Panza, el escudero de Don Quijote. ¿Ok? Entonces se plantea en esta novela, Don Quijote de la Mancha, la dualidad, ¿no? Idealista, pragmático o materialista. ¿Ok? Deben recordar que Don Quijote, ojo, Ruth, pese a que, digamos, está loco, ¿no? O de hecho, se volvió loco por haber leído tantas novelas de caballería, ¿ya? Pero pese a ello, Don Quijote busca hacer el bien, es un idealista, busca la justicia. Lamentablemente el mundo no está preparado para ese tipo de personas. Y por eso el mundo se burla, lo maltrata, ¿no? La dura realidad del Quijote es que quiere hacer el bien, ¿ok? Pero choca, ¿no? Choca con la realidad, ¿ok? En cambio, Sancho Panza, que es más pragmático, básicamente es la contraposición del Quijote, ¿no? Ahora, recuerden también, con esto termino de Don Quijote, chicos, el estilo, en cuanto al estilo, el estilo cervantino. ¿En qué consiste el estilo cervantino? El manejo del lenguaje, ¿ah? En el uso de los tres niveles de lenguaje, ¿ok? El nivel señorial, ¿no? El nivel elevado, ¿ya? Representado en Don Quijote. Don Quijote utiliza un lenguaje, pues, muy culto, ¿no? Luego tenemos el nivel estándar, el nivel estándar, que es utilizado por el narrador de la obra, perdón, claro, por el narrador de la historia, ¿ya? Y el nivel subestándar o el nivel vulgar, coloquial, el que es usado por Sancho Panza, ¿no? Entonces, en la novela se presentan los tres niveles, no se olviden, por favor. ¿Ok? Listo, esto es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Novela del barroco. Pero también, recuerda, se da el teatro en el siglo de oro, ya el teatro. Y principalmente destaca el teatro del barroco, jóvenes. Ya teatro del barroco, donde aparecen figuras como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Ya recuerden, el teatro en el barroco, chicos, es un teatro hecho en verso. Ya es un teatro hecho en verso. Es un teatro que tiene dos tendencias, una popular, Lope de Vega, y la otra culta, filosófica, reflexiva, ¿no? Con la obra de Calderón de la Barca. ¿Ya? Recuerden también que en ambos tipos de teatro, ojo, en el popular y en el culto, se emplea la mezcla de géneros o de especies. Es decir, la tragedia con la comedia se mezclan y nace el drama. ¿De acuerdo? También utilizan el personaje gracioso, el bufón. ¿Ok? El bufón, ¿no? Que aparece, digamos, como una especie de contraparte de la solemnidad, ¿no? De la seriedad de algunas acciones, pues. ¿Ok? Por ejemplo, en La vida es sueño, el bufón es Clarín, ¿ok? Y Clarín, esa forma de ver la vida cómica, si se puede decirse así, ¿no? Contrasta con esa forma de ver la vida toda seria, ¿no? Por parte de Rosaura, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en ambos teatros, en el popular y en el culto, aparece el personaje del bufón. Ya no lo olviden, está escrito en verso, separado en tres actos. Todas las obras de teatro, ¿no? Se separan en tres actos dentro del siglo de oro. ¿Ok? ¿Qué más, chicos? Bueno, hablando de La vida de sueño, de Calderón de la Barca, recuerden que La vida de sueño nos plantea la historia de Segismundo, el joven a quien su padre, el rey Basilio, encerró para evitar el cumplimiento del vaticinio, ¿no? Del augurio. ¿Ok? Este, sin embargo, en esta obra justamente se plantea el tema de la libertad o el libre albedrío, ¿no? Contra la predestinación, contra los vaticinios. Según la obra, en La vida de sueño, ¿qué triunfa al final? El libre albedrío, pues el hombre hace su destino. ¿De acuerdo? El hombre hace su destino. ¿Y qué debe usar principalmente el hombre para encauzar su destino? La razón. ¿De acuerdo? La razón, la prudencia. ¿Ya? Entonces, también está en La vida de sueño la lucha por el poder, ¿no?
entre padre e hijo. Hay un momento en que Segismundo, ¿no? Va a encabezar la lucha por el poder, ¿no? Segismundo representando al pueblo y el padre representando a la nobleza, pues que no quería que su hijo tome el poder, ¿no? Entonces está el tema de la lucha por el poder, ya la predestinación. Recuerden también el bien más preciado del hombre, la libertad. Ya en la vida y sueño, la libertad es el bien más preciado del hombre, ¿no? Y bueno. Después del siglo de oro, chicos, eh, continúa el neoclasicismo. Pero San Marcos, por ejemplo, ya no nos pregunta de ese tema, ¿no? Sobre ese tema. Por eso es que pasamos al siguiente movimiento, que es el romanticismo. Y dentro del romanticismo aparece la figura de Becker, Gustavo Adolfo Becker. ¿De acuerdo? Recuerden que Becker es un autor postromántico o romántico tardío. ¿Ya? Su obra que no es muy amplia, pero condensa, ¿no? Condensa toda la propuesta romántica, pues, ¿ya? Su obra básicamente se resume a las rimas, que son poemas, y a las leyendas, que son narraciones. En ambos casos, en los poemas, por ejemplo, vamos a ver que Becker destaca por la expresión íntima de los sentimientos, el subjetivismo íntimo, pues. ¿Ok? Sus rimas nos cuentan la historia de una pasión frustrada. El poeta, el yo poético va como contándonos, ¿ok? O va expresando su experiencia amorosa, pues. ¿No? Los primeros poemas, ¿ok? Habla del amor, ¿no? De la efusividad, de la alegría por el amor que es correspondido. Pero más adelante, en los últimos poemas, pues se ven que ese amor ha fracasado, ¿no? ¿Ok? Es más, el yo poético ya no se encuentra con la amada, ¿no? Y en simultáneo, en paralelo al tema del amor, recuerden que en rimas se plantea el tema de la poesía, ¿ya? De la inspiración poética, ¿de acuerdo, no? De la naturaleza también, ¿ok? Hay vínculo de los sentimientos con la naturaleza. Por ejemplo, en la rima 51, ¿no? Que dice, volverán las oscuras golondrinas, ¿ah? Golondrinas, las aves, ¿qué representan? Los recuerdos, la nostalgia, pues. ¿Ok? Entonces tenemos esos elementos dentro de las rimas. Y en las leyendas lo que encontramos es, en principio, el apego al pasado, ¿no? Porque las leyendas nos hablan de la época medieval, están ambientadas en la época medieval, ¿ok? ¿Qué más? Las leyendas nos presentan el tema de lo exótico a través de elementos sobrenaturales o elementos metafísicos, ¿ok? A ánimas, ¿no? Espectros, almas, qué sé yo, que aparecen en los distintos relatos. ¿Ya? Eh, Recordar también que en las leyendas la belleza de la mujer aparece vinculada a lo demoníaco, a lo diabólico, ¿no? ¿Y por qué la belleza es demoníaca, ¿no? La belleza de la mujer es demoníaca, porque causa la perdición del hombre, pues. ¿Ok? Recordemos la leyenda La Jorca de Oro, por ejemplo, ¿no? Al protagonista, a Pedro, ¿qué le ocurre a Pedro? Al final se vuelve loco por haber robado o intentar robar la jorca, ¿no? de la patrona de Toledo, ¿ok? Pero ¿por qué Pedro quiso robar la jorca? Por petición de su amada, ¿no? En los ojos verdes, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el elemento que aparece ahí? La figura extraña que tiene forma de mujer, ¿ok? Forma femenina, ¿no? Y que trastorna, vuelve loco al protagonista, ¿no? Y así, la belleza de la mujer está asociada a la perdición del hombre. Por eso se dice que eso es la belleza demoníaca o diabólica de la mujer, ¿ya? También le conocen como la estética de lo grotesco. ¿Ya? La belleza ya no está asociada a lo sublime, ¿no? Ya no, sino más bien ahora a lo feo, a lo grotesco, ¿no? A la muerte, ¿ok? ¿Ya? Entonces, estos son los aspectos más resaltantes
de la literatura española, muchachos. ¿De acuerdo? Jóvenes, esto ha sido a manera de preámbulo, ¿no? Ahora sí nos vamos al desarrollo de las preguntas. ¿De acuerdo? Antes de ello, ¿tiene alguien alguna pregunta sobre la literatura española? Chicos, ¿alguna pregunta sobre la literatura española? Profe, ¿solamente llega hasta el romanticismo? No. Recuerda que tienen que repasar también la generación del 27 con Federico García Lorca. Eso también deben de, de revisar, muchachos. Las bodas de sangre, ¿no? La obra Bodas de Sangre. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces entiendo que no hay ninguna pregunta. Xiomara, Shania, John, ya han llegado la mayoría, ¿no? Ya están casi todos en el salón. Hani, Gaby, York, Luciana, ¿todo bien? Janeri, si no hay ninguna pregunta para pasar a la práctica ya, pues. Ok, entonces nos vamos a la práctica, ¿ya? A ver. Ok, Luciana, muy bien. Bien, chicos, ¿me ayudan a responder, por favor, la pregunta número uno? Bueno, la uno y la dos, ¿no? Ahí tenemos las dos primeras preguntas, ¿ya? Ujú. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos durante la Edad Media, ¿no? Luego me dice, marque la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre los enunciados, ¿no? O de los enunciados sobre la literatura medieval. Chicos, vamos, ¿cuál sería la respuesta aquí? Vamos, si gustan pueden enviarme su respuesta a través del interno, ¿no? Ya, por el privado. A ver, veamos. La primera parte dice, ¿el contexto cultural se basa en un orden universal teocéntrico y estático? Evidentemente esto es verdadero, ¿no? La época medieval es una época teocentrista, pues, ya teocéntrica, donde todo está establecido de acuerdo a la concepción religiosa cristiana, ya, por lo tanto la primera sería verdadero, ¿no? La segunda, ¿se emplean como lenguas cultas de prestigio a las lenguas romances? No. Recuerden que en la época medieval la lengua culta es el latín, ya es el latín. Sin embargo, aparecen otras lenguas, Luciana, ¿no? Pero las lenguas que aparecen y que vienen del latín son llamadas lenguas vulgares. Son lenguas que no tienen prestigio, ¿ok? Todavía no tienen prestigio en esa época, ¿ok? Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? La única lengua de prestigio va a ser el latín en la época medieval. Luego tenemos, entre las principales especies, hallamos a los cantares de gesta. Ok, gracias Omar, excelente, muy bien, vamos a ver si esa es la respuesta, ¿no? Y efectivamente esto es verdadero, sí, pues aparecen los cantares, ¿no? La unidad religiosa está dada por el cristianismo y la iglesia romana, desde luego también muchachos, ¿no? Ya, recuerda que en la época medieval solo existe una iglesia cristiana, que es la iglesia católica, pues, la que le da, pues, unidad, ¿no? Y claro, de acuerdo, hijos. ¿Cuál sería la respuesta? Ya Xiomara y Ruth me lo han mencionado. La respuesta sería la B. Correcto, chicos. Ahí está, ¿no? La B. Ya, la B. Muy bien. Dos. Vamos a la pregunta número dos. Se entiende por literatura medieval española, ¿no? Las diversas manifestaciones de la época medieval. Ok, dice. Señale los rasgos del mester de juglaría. Muy bien. Chicos, en la época medieval, la literatura de España va a tener dos tendencias, ¿ya? Dos tendencias. Por un lado, el mester de juglaría y por el otro, el mester de clerecía, ¿ya? ¿En qué se diferencian, profe? Bueno, el mester de juglaría es una poesía o una literatura popular hecha por el juglar, de ahí su nombre, Mester de Juglaría,
¿ok? Y desarrolla temática heroica, nos habla de hazañas de guerreros. En cambio, el Mester de Clerecía está desarrollado por clérigos, sacerdotes. ¿Ya? La temática, por lo tanto, va a ser religiosa, reflexiva, ¿ya? Y además, el Mester de Clerecía, no, es escrita. La literatura culta era escrita, ¿ok? Por lo tanto, acá, ¿cuáles son los rasgos del Mester de Juglaría? Vamos, chicos, ¿cuáles serían los rasgos? Veamos. Dice acá, ¿los autores son anónimos? Sí, ya, esto es verdadero. Los juglares no ponen nombre a sus obras porque los juglares no escriben, pues. Transmiten de manera oral sus historias, ¿ok? ¿Utilizan métrica regular? No. La métrica regular es del Mester de Clerecía, no del de juglaría. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Tiene carácter popular? Definitivamente. El juglar es un poeta del pueblo, ¿ya? Y los temas son históricos. De hecho, ¿no? Repito, campeones, los juglares cantan hazañas de guerreros medievales, guerreros que han existido, que han sido tomados, por lo tanto, sus temas han sido tomados de la historia, ¿no? De determinada nación. Por ejemplo, el mío Cid, ¿ya? El mío Cid fue un guerrero que existió en la vida real, ¿ok? Y las hazañas de este guerrero son cantadas en el poema del mío Cid, precisamente. Por lo tanto, temática heroica, sí, verdadero. ¿Ya? Temas históricos, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces, muchachos? Señalen los rasgos. Ah, dame la clave, dame la clave. ¿Cuáles son verdaderos? ¿Sí o no, Shania? Perfecto, hija. Ya, vamos los demás, actívense, actívense, chicos. La respuesta sería dedito, ¿no? Dedito. Ahí está. Uno, tres y cuatro son verdaderos. Bien, jóvenes, pregunta número dos. Perdón, tres, ¿no? Tres. A ver, complete el siguiente enunciado. Dice, un subgénero narrativo compuesto en verso y en lengua romance es subgénero narrativo o épico compuesto en verso, chicos, en verso, obviamente es épica, ¿no? Y en lengua romance es cuyos orígenes datan del primer tercio del siglo XI. Estamos hablando de la Edad Media. Perfecto, entonces, ¿cuál es la especie que destaca en la Edad Media, campeones? Está fácil, ¿ah? Está fácil. ¿Cuál sería la clave? Esta especie, la parte final, ¿no? Esta especie literaria toma sus temas fundamentalmente de un acontecimiento histórico. Ok. ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, ¿alguien se atreve? Xiomara, Ruth, Shania, por privado pueden enviar su respuesta. Luciana, Ariana, ¿nadie? Ya. Chicos, el subgénero compuesto en verso y en lengua romance, o sea, en lengua neolatina, en lengua vulgar, ¿ya? Va a ser el cantar de gesta, pues. Ya el cantar de gesta, ¿no? Que se origina en la Edad Media, en la Baja Edad Media, ¿ok? Están representadas o están protagonizadas por héroes que representan una sociedad, ¿no? Y además, esta especie toma sus temas, ¿de dónde? De la historia, pues, ya, de la historia, particularmente de España. ¿Cuál es el evento histórico que va a servir como base para el cantar de gesta? Pues la lucha entre cristianos contra, los cristianos españoles contra los árabes invasores. ¿Ok? Recuerden que en la Edad Media los árabes habían invadido España, ¿no? Entonces los árabes llevaron su religión, ¿no? La religión musulmana, y esta chocó con la religión cristiana. Entonces va a haber un clima de guerra santa, pues, que se aprecia precisamente en el cantar del mío Cid. ¿Ah? Por lo tanto, acá la respuesta, la A. ¿Ok? La A. Muy bien. Pregunta número 4.
A ver, dice aquí, a los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. También a los que se quedan contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid era primo hermano. Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados. No os hemos de faltar, mientras que salud tengamos. Y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos, y todos nuestros dineros, y los vestidos de paño. Siempre querremos serviros como leales vasallos. ¿Ah? Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro, ¿no? Don Álvaro Fáñez. Este, ¿Qué aspecto, ya, o qué representa el personaje aludido en este fragmento, ¿no? Chicos, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? ¿Ah? Es Álvar Fáñez, uno de los vasallos. Es familiar, pero también uno de los vasallos del mío Cid. ¿Ok? Y obviamente este fragmento pertenece a la primera parte del Cid, ¿no? Cuando el Cid es desterrado de Castilla. ¿Ok? Y lo que se puede apreciar es la fidelidad al juramento del vasallaje, ¿no? ¿Ok? La fidelidad al juramento del vasallaje. Siempre querremos serviros como leales vasallos. Al Cid le han castigado, lo han expulsado de Castilla. El castigo es solo para él. Solo para el Cid, ¿ok? Cuando el Cid le comenta eso a sus hombres, a sus soldados, ellos, leales al Cid, deciden irse con él, dejarlo todo, perderlo todo, pero siendo leales a su señor. En este caso, el Cid. Por lo tanto, ahí tenemos la respuesta dedito, ¿ya? Dedito, dedito. Muy bien. Hasta aquí, campeones, ¿todo bien? Chicos, ¿todo bien? Ok, Xiomara. Vamos, jóvenes, los demás. ¿Qué dicen? ¿Todo bien, no? Chania, bacán, hija. Listo. Continuamos. Seguimos analizando acá. Dice, pregunta 5. El buen Martín Antolínez, aquel burgalés cumplido. Ojo, mira acá. Martín Antolínez, aquel burgalés cumplido. Es un epíteto, ¿sí o no, de Martín Antolínez? A mí os y a los suyos, los suerte de pan y vino, los surte de pan y vino. No lo compró, que lo trajo de lo que tenía él mismo. Comida también les dio, que comer en el camino. Muy contento se puso el campeador cumplido, campeador cumplido, y los demás caballeros que marchan a su servicio. En este fragmento, ¿qué figura literaria se aprecia? Jóvenes, recuerden que en el cantar de gesta, como en la epopeya, la figura que más es recurrente es el epíteto. Claro, Xiomara, claro que sí, hija. Ya, el epíteto. ¿No? En otras partes del texto, por ejemplo, al Cid, ¿no? El que en buena hora ciñó la espada. Ese es su epíteto. Ya, Martín Antolínez, el burgalés cumplido, ¿no? Entre otros, ¿ya? Entonces, el epíteto en la número 5. 6. Oídme, Álvar Fáñez Minaya, vos que sois mi diestro brazo, de todas esas riquezas que el Creador nos ha dado, cuanto para vos queráis, cogedlo con vuestra mano. Para que se sepa allí, quiero a Castilla, mandaros con nuevas de esta batalla que a moros hemos ganado. Al rey don Alfonso, al rey que de Castilla me ha echado, quiero hacerle donación de 30 buenos caballos, cada uno con su silla, todos muy bien enfrenados, todos con sendas espadas de los arzones colgando. Dijo Minaya Álvar Fáñez, yo lo haré de muy buen grado. Ahí está, Shania. Correcto, hija, excelente, Shania. Así es. ¿Cuál es la respuesta, campeones? ¿Ya la tienen, sí o no? Jóvenes, el Cid está enviando o va a enviar regalos al rey Alfonso. ¿Ah? ¿Y por qué quiere enviarle regalos? Porque el Cid anhela una reconciliación con el rey. ¿Ya? Recuerden que el Cid había sido expulsado por el mismo rey.
¿no? Había sido expulsado, corre, excelente, Maricielo, bien, hija. Había sido expulsado por el rey y en esa expulsión perdió su honra. Entonces el Cid quiere volver a recuperar su honor amistándose con el rey. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro, pues la recuperación de la honra perdida, ¿no? Esta es la primera vez que el Cid pierde su honor. Recuerden que él pierde dos veces, ¿ah? La primera cuando lo destierran, la segunda cuando castigan a sus hijas. ¿Ya? Excelente, muchachos. Claro que sí, Ruth. Vamos, chicos, la 7. La número 7 dice. ¿Qué representa el personaje que se alude en el siguiente fragmento de Don Quijote de la Mancha? Ok. ¿Qué representa? Esto es ya Don Quijote, ¿no? Novela barroca. Empezamos acá. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, a un labrador, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó a salir con él. Chicos, ¿recuerdan ustedes quién es el que acompaña a Don Quijote? Claro que sí, Sancho Panza, ¿sí o no? ¿Y qué representa Sancho Panza? Sancho Panza representa, ojo, el Quijote es la imagen del idealismo, ¿ok? Mientras que Sancho Panza representa el materialismo. ¿Ok? La pregunta dice acá, ¿qué representa el personaje que se alude en el fragmento? Y en el fragmento están hablando de Sancho Panza. Pues no, si te queda duda, en la parte final dice, con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave va a ser, ajá, correcto, Shania, el interés material y el pragmatismo, ¿no? Sancho es el materialismo, ¿ya? Ahí está, excelente, Xiomar. 8, vamos, 8, 8. ¿Qué rasgo barroco se ejemplifica? A ver, ¿qué característica del barroco encontramos en este fragmento, ¿no? Dice. Llevábase la maleta y los libros del ventero, mas el cura le dijo, esperad, que quiero ver qué papeles son esos, que de tan buena letra están escritos. Sacólos el huésped y dándoselos a leer, vio hasta obras de 8 pliegos escritos de mano, y al principio tenían un título grande que decía, novela del curioso impertinente. Leyó el cura para sí 3 o 4 renglones y dijo, cierto que no me parece mal el título de esta novela y que me viene voluntad de leerla toda. Jóvenes, en síntesis, en este fragmento, ¿ok? Si observamos los personajes están leyendo una novela, ¿ok? Los personajes están leyendo una novela, pero los personajes son de una novela, ¿ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? El autor está jugando con la realidad, ¿no? Eso es muy propio del barroco, acuérdate, ¿ya? Y sobre todo en Don Quijote de la Mancha, ¿de acuerdo? Entonces, en esta obra, perdón, en este fragmento tenemos que los personajes de una novela están leyendo dentro de la novela otra novela, ¿no? ¿Ok? Esto le da el signo, ¿no? Del barroco, pues. Solo convierte en barroco a la obra. ¿Ok? ¿Ya? No te olvides. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Claro, pues, la complejidad estructural por la inserción de una novela dentro de otra novela. ¿Ok? La respuesta sería la B, ¿no? Profe, ¿eso también aplica con el autor? Claro. Cervantes es el autor, ¿sí o no? Pero en este juego de realidad y ficción, Cervantes en la misma novela nos dice que el autor de Don Quijote es un tal Sidi Hamed de Benengeli. ¿Ok? Sidi Hamed de Benengeli. Y sería el autor. Pero ¿según quién? Según la novela. O sea, está jugando con la realidad ahí, pues. ¿Ya? Inserta, ¿no? Elementos ficcionales dentro de la ficción. ¿Ok? La B es la respuesta. Ya, muchachos, vamos. La 9, vamos. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suele tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas.
¿Qué volteadas del viento hacen andar la piedra del molino? Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí. Esto corresponde, efectivamente, seguro tú lo sabes, corresponde a la escena donde Sancho y el Quijote, pues, están frente a los molinos, ¿no? Para el Quijote son gigantes, para Sancho son molinos, la realidad. Entonces, ¿qué proposiciones corresponden a este diálogo, a este fragmento? ¿Se da el ser y el parecer? ¿Aparece el ser y el parecer? Sí, claro. Los molinos para Sancho son molinos, pero para Don Quijote parecen gigantes. ¿Ok? El ser y el parecer. Sí se da a ello. Se aplica el estilo cervantino en la novela. Es un diálogo. Están los dos personajes. Sancho Panza hablando con Don Quijote. Recuerden que ellos desarrollan, ¿no?, el estilo cervantino. Por lo tanto, también verdadero, ¿no? Se da la quijotización. La quijotización es cuando Sancho se vuelve loco. Y eso no ocurre aquí. Eso ocurre al final de la novela. Entonces esto sería falso. Se da la sanchificación del Quijote. Esto también se da al final, cuando Don Quijote, que es loco, recupera la cordura. Entonces, esto tampoco se ve en el fragmento, ¿no? Por lo tanto, campeones, la respuesta sería aquí. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Sería bebecita, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Ahí está. Ya, genial, excelente, chicos. Vamos, siguiente, Xiomara Maricielo dice. Así, con extraño contento llegó a la venta, y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado, y con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta, pero Don Quijote, coligiendo por su vida su miedo, alzándose la visera de papelón, y descubriendo en su seco y polvoso rostro, con gentil y talante voz reposada les dijo. Miren lo que habla Don Quijote. Vamos, leamos lo que dice Don Quijote, ¿no? Non fuyan las vuestras mercedes, nin teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso, non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestra. Chicos, el nivel de lenguaje de Don Quijote se aprecia que es un nivel elevado. Es un nivel señorial, ¿sí o no? Ahí está claramente cómo el lenguaje del Quijote es un nivel, pues, demasiado culto, ¿ya? Demasiado culto. ¿Y qué respuesta tiene a estas palabras? Mirábanle las mozas, las jóvenes, y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Prácticamente no le entienden a Don Quijote, ¿no? Por este estilo que tiene de hablar, ¿no? Entonces, en el fragmento se aprecia el estilo. Obviamente es, claro, Xiomar, excelente, pues el estilo señorial, ¿no? Que utiliza Don Quijote, ¿ok? Pero, con qué finalidad? Con la finalidad de la parodia, pues, ¿no? De la burla, ¿ok? Porque recuerden, chicos, que la novela Don Quijote de la Mancha es una novela de burla, ¿ya? El autor se burla de las novelas de caballería. ¿Ok? ¿Ya? Así es, campeones. Y bien, hasta ahí, chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien, campeones? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Bueno, vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Vamos a quedarnos aquí por el tiempo para no quitarle minutos al profesor de la siguiente clase. ¿De acuerdo, chicos? Sigan estudiando, sigan repasando y conmigo será todo por hoy. ¿Ok? Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Xiomara, Shania, por haber estado activas, ¿ya? Y nos vemos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Chau, chau, campeones. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Chau, Ruth.